Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos reencontramos nuevamente en nuestra clase del curso de álgebra. Esta vez iniciamos el tercer bimestre. Vamos a empezar con nuestra primera clase del segundo año de secundaria. El capítulo del día de hoy, ecuaciones de segundo grado 2. Importante conocer en este capítulo, ya sabemos qué cosa es una ecuación, sabemos que cuando desarrollamos una ecuación necesitamos conocer el conjunto solución. Sabemos también que las ecuaciones tienen la cantidad de raíces en función al grado de la ecuación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación de primer grado, tendremos una ecuación con una raíz. Si tenemos una ecuación de segundo grado, vamos a tener una ecuación con dos raíces. Para profundizar un poco más lo referido a las ecuaciones de segundo grado, vamos a conocer, por ejemplo, la discriminante. La discriminante es este símbolo, este triangulito, que es un algoritmo, b al cuadrado menos 4ac, que proviene de una ecuación de segundo grado, donde a es el coeficiente principal, b es el coeficiente lineal y c es el término independiente. Muy bien, ¿qué más necesitamos conocer? Algunas propiedades de la discriminante que te permiten hallar la naturaleza de la raíz. Por ejemplo, en este caso vamos a ver qué sucede cuando la discriminante es igual a 0. Si la discriminante es igual a 0, se va a cumplir lo siguiente, que las raíces van a ser iguales, va a haber una solución única, se le va a conocer también como raíz de multiplicidad 2 o raíz doble, y el conjunto solución va a ser unitario. Recordemos, en una ecuación de segundo grado tiene dos raíces. Profesor, ¿y por qué el conjunto solución es unitario? Porque recuerda que en el conjunto solución no se pueden repetir los elementos. Y en este caso vamos a encontrar que las raíces se van a repetir. Por lo tanto se dirá que va a tener una solución única, que las raíces son iguales. ¿Me entiende? Muy bien. Importante ver un ejemplo. Tenemos aquí la ecuación 2x al cuadrado menos 3x menos 1 igual a 0. Desarrollamos la discriminante, que es b al cuadrado menos 4ac. Desarrollamos esto, matemáticamente eso ya sabes de qué manera se desarrolla. Y tenemos que la discriminante va a ser igual a 17. Es la forma en cómo se desarrolla la discriminante. En este caso la discriminante es 17, es una cantidad positiva, o sea es mayor a 0. Se dice en este caso que la ecuación va a tener raíces reales y diferentes. Reales y diferentes. Pero bueno, eso es hablando de la naturaleza de las raíces. Lo importante ahorita es conocer de qué manera sale la discriminante. Si tenemos, por ejemplo, la siguiente ecuación de segundo grado, x al cuadrado más mx más 1 es igual a 0, te dice que tiene raíces iguales y te piden que calcules m. Como tiene raíces iguales, te lo está dando como dato, entonces se sobreentiende que la discriminante debe ser igual a 0. Si la discriminante es igual a 0, entonces empiezo a hallar ese algoritmo aquí. Tenemos que la discriminante es m al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Así como lo tenemos aquí. Y te dice que eso debe ser igual a 0. Resolvemos. La discriminante debe ser igual a m al cuadrado menos 4 igual a 0. Y seguimos resolviendo. M al cuadrado va a ser igual a 4. Despejamos. Y m va a poder ser más o menos 2. Son dos valores que va a poder tomar m. Entonces, si te preguntan, calcula el valor de m, los resultados serán más o menos 2. Veamos ahora algunas propiedades de las raíces de segundo grado. Existen dos propiedades, la suma de raíces y el producto de raíces. Claro, para toda ecuación cuadrática de esta forma. La suma de raíces será menos b entre a y el producto de raíces será c entre a. De esta manera bastante práctica, puedo hallar yo la suma de raíces y el producto de raíces. Veamos este ejemplo. Si tenemos la ecuación 2x al cuadrado más 4x menos 1 igual a 0, tendré que identificar primero quién es a, quién es b y quién es c. A es el coeficiente principal, b es el coeficiente lineal y c es el término independiente. 2, 4 y menos 1. ¿Quién será la suma de raíces? Como dice acá, menos b entre a. O sea, menos 4 entre 2. Eso será menos 2. Y el producto de raíces será c entre a. O sea, menos 1 entre 2. Eso es menos 1 medio. De esa manera, entonces, mediante esa propiedad,
podemos hallar nosotros el producto de raíces y la suma de raíces. Por ejemplo, si tenemos ahora nosotros a esa ecuación cuadrática, vamos a tener también que conocer qué cosas son las raíces simétricas. Las raíces simétricas van a ser aquellas donde la suma de raíces va a ser 0. Eso quiere decir que una raíz va a ser positiva y la otra raíz va a ser negativa. Por esa razón es que se vuelve 0. De manera práctica existe una pequeña regla donde b, el coeficiente lineal, va a ser igualado a 0. Es una forma práctica. Veamos ahora las raíces recíprocas. Las raíces recíprocas se van a obtener cuando una raíz va a ser, por ejemplo, 5 y la otra va a ser 1/5, su recíproco. Cuando lo multiplicas va a ser siempre la unidad. Y recuerda que siempre para que multipliques va a ser que siempre va a ser el inverso multiplicativo o su recíproco el que va a obtener como resultado la unidad. La regla práctica que te permite trabajar aquí es que A y C deben ser iguales. A es el coeficiente principal y C es el término independiente. Por último, la raíz nula. ¿Cuándo se dice que la raíz es nula? Cuando x es 0. Y si x es 0, él se vuelve 0, él se vuelve 0 y te quedaría que c es igual a 0. Entonces mi regla práctica me dice que c debe ser igual a 0. Con esa parte teórica vamos a tratar de desarrollar los problemas que vienen a continuación. Problema 2. Te dice, si las raíces de la siguiente ecuación son iguales, calcula el valor de m. Solución. A ver, si te dice que las raíces son iguales, entonces, ¿de qué manera? ¿Cuánto será el valor de la discriminante? Esta es la discriminante, ¿lo recuerdas? Pero lo vimos al inicio. La discriminante debe ser igual a 0. Si te dice que las raíces tiene raíces iguales, entonces quiere decir que la discriminante debe ser igual a 0. Si la discriminante es igual a 0, simplemente voy a hallar ese algoritmo, que será m al cuadrado menos 4 por 1 por 4 igual a 0. Desarrollo esta ecuación, tendría m al cuadrado menos 16 igual a 0. El 16 lo paso al siguiente miembro. Y aquí, ¿qué valor elevado al cuadrado te va a dar 16? Más menos 4. Más y menos 4. Esa sería nuestra respuesta. Te dice, calcula el valor de m, el resultado será más menos 4. Siguiente problema. Problema número 10. Te dice, calcula m si las raíces son simétricas. A ver, ¿te recuerdas que decíamos cuando las raíces son simétricas? Que la suma de raíces iba a ser igual a 0. ¿Lo recuerdas? La suma de raíces iba a ser igual a 0. Pero había una forma práctica. A ver, vamos a hacerlo eso en un instante. Primero, lo que debemos hacer para resolver este problema es ordenar la ecuación. Ordenémosla, porque si te das cuenta, una ecuación cuadrática tiene que estar igualada a 0 y aquí no lo está. Por lo tanto, lo ordenamos. 3x al cuadrado más m menos 1 por x más 2. Lo paso al primer miembro con signo menos y el 2x también lo paso al primer miembro. ¿De acuerdo? Ahora, si te das cuenta, aquí puedes reducir términos semejantes. ¿Quiénes son semejantes? M menos 1 por x y menos 2x. ¿De acuerdo? Ellos son semejantes. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que puedes factorizar x. Si factorizas x, te quedará 3x al cuadrado más m menos 1 menos 2, que es menos 3, por x, más 2 menos m, igual a 0. Muy bien, ya tengo la ecuación. Tengo un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Así, de esta manera. La forma práctica, ¿te recuerdas? Para poder hallar cuando las raíces son simétricas, la regla práctica te decía que b es igual a 0. Entonces, como la regla práctica te dice eso, igualas a 0 el m menos 3. Despejas y tienes que el valor de m es igual a 3 y esa sería mi respuesta, porque te piden que calcules m. Muy bien, vamos con el siguiente problema. Problema número 11. Te dice ahora, si x sub 1 y x sub 2 son raíces de la siguiente ecuación, tienes acá la ecuación cuadrática,
calcula x sub 1 menos x sub 2, donde x sub 1 es menor a x sub 2. Muy bien, solución. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sabemos que esta es la ecuación cuadrática. Entonces, vamos a hallar nosotros la suma y el producto de raíces. Suma de raíces, menos 5, menos 5 entre, recuerda que es menos b entre a. Sería menos 5 entre 1. O sea, esto será 5. Ahora hallemos el producto de raíces. 1 entre 1, o sea, 1. Esa sería nuestra respuesta. ¿Correcto? Suma de raíces, producto de raíces. ¿Para qué quiero hallar yo la suma de raíces y el producto de raíces? Es que para desarrollar este problema te están pidiendo x sub 1 menos x sub 2. ¿Y quién es x sub 1 y x sub 2? Son justamente las raíces de la ecuación. Y acá justamente estoy encontrando x sub 1 y x sub 2. Pero lo encuentro en una suma y lo encuentro en una multiplicación. Entonces, yo me voy a recordar de un producto notable que hicimos anteriormente. Recordando, ¿qué producto notable es el que me estoy refiriendo? Es esta de acá. ¿Recuerdas cómo se llama? La identidad de Legendre. Mira, la suma al cuadrado, la diferencia al cuadrado es igual a 4 veces el producto de ambas. Y justamente yo acá tengo esos datos. Mira, él sería así. La suma al cuadrado menos la diferencia al cuadrado es igual a 4 por el producto. Y bien, si te das cuenta, acá tengo los datos. La suma, ¿cuánto vale? 5. El producto, ¿cuánto vale? 1. Entonces, reemplazo, acá será 5 al cuadrado y acá será 4 por 1. Será 25, este 4 por 1 que es 4 pasa a restar y este menos la diferencia al cuadrado lo paso al otro miembro, de esta manera. Muy bien, y tengo justamente lo de acá. Restamos 25 menos 4 es igual a 21 y acá tengo la diferencia al cuadrado. Aquí te están pidiendo solamente la diferencia. Muy bien, si lo elevas al cuadrado, ¿cuál será el valor de la diferencia? Más menos raíz de 21. Más menos raíz de 21. Bien, pero ahora lo que te están pidiendo es calcula la diferencia cuando x sub 1 es menor que x sub 2. ¿Qué sucede si acá tenemos nosotros dos resultados? Estos dos resultados se obtienen de x sub 2 menos x sub 1 y de x sub 1 menos x sub 2. Entonces, ¿cuál es el que te están pidiendo? Del menor de ellos, porque en el menor vas a ubicar acá el número menor, aquí el número mayor y vamos a obtener una cantidad necesariamente negativa. Por lo tanto, nuestra respuesta es justamente la menor y eso lo obtienes a partir de este dato. El resultado entonces será menos raíz de 21. Esa será nuestra respuesta. Muy bien, estudiantes, hasta ahí sería la clase del día de hoy. No te olvides conectarte a la asesoría para poder reforzar algunos de los ejercicios que posiblemente tengas todavía dificultades. Recuerda desarrollar también la tarea de la 1 a la 4. Hasta la próxima, estudiantes.